ya que estas instituciones llamadas comerciales tienen la obligación o la responsabilidad social de devolver parte de las ganancias que obtienen a la comunidad. Y esto regularmente se hace a través de fundaciones. Tenemos, por ejemplo, la Fundación Televisa con el Teletón, que independientemente haga recaudaciones durante todo el año, tienen un espacio específico en diciembre, pues para hacer el cierre de estas contribuciones. Contribuciones que son libres de impuestos, tanto para las empresas como para los, los organizadores de Teletón. También está el grupo Danone, quienes obviamente 5 centavos de cada producto que vendan se destina a pequeñas instituciones que tratan de combatir el cáncer, sobre todo en niños. Y bueno, Fundación Azteca va más relacionado a esta parte de, con las donaciones, dar becas de estudio en sus propias escuelas. Y bueno, las becas van desde a lo mejor un 25, un 50 o hasta un 100%, dependiendo del promedio y también dependiendo a lo mejor de la situación económica. Para eso se hace un estudio a cada alumno y a su familia. Bien, si nos ayuda a leer Lozano Moctezuma. Sí, profesora. Formulación del proyecto. Metas. Planteamiento correcto del problema que se pretende resolver con el proyecto, encontrar las mejores soluciones, satisfacer las necesidades de los usuarios, identificación de las fuentes de financiamiento y mejorar integración con otros proyectos con los que éste se vincule a través de su cadena productiva, proveedores, competidores, intermediarios y consumidores. Bien, gracias. Un problema puede tener muchas soluciones, pero obviamente como ingenieros o como administradores de proyecto podemos proponer la mejor solución que le convenga al cliente. En el ejemplo que habíamos visto de el sabor del amaranto, aquí por ejemplo lo que se pretende es no perder la calidad del producto, aunque sí, obviamente, sistematizar más el sistema de producción. Pero bueno, ¿a qué se refiere con ser más productivos? A lo mejor ya le damos a cada persona una actividad específica y no que todos hagan de todo. Entonces, eso ayudaría mucho a economizar tiempos, el ya no tener 3 o más periodos de trabajo. Y bueno, la cadena productiva en relación a los proveedores, si mi empresa tiene una auditoría interna y una auditoría externa por otra empresa, que obviamente la certifica en cuestiones de calidad, pues igual los proveedores o los intermediarios y todos los de esta cadena también deben de estar certificados bajo las normas de calidad. Y entonces solamente así podemos hablar de calidad total. Aunque bueno, lo que le da sentido a la calidad es que nuestro cliente quede satisfecho al 100%. Pero bueno, hay normas de calidad que fueron hechas a través de las cámaras o a través a nivel nacional o internacional de grupos especializados. Pero bueno, son varias etapas las cuales
se puede pasar para obtener este tipo de certificación o acreditación. En el caso de nosotros como escuelas, pues obviamente cada dos años o 2 años y medio, pues obviamente se hace una auditoría externa por parte de una empresa. Esta hace una serie de recomendaciones y al paso del tiempo verifica si esas recomendaciones se hicieron o no, para obviamente certificar de nuevo a las carreras. Y bueno, si nada más se certifica una carrera, en este caso tenemos 4, pues ya no podemos hablar de calidad total. Necesitamos en este sentido que las 4 carreras estén reacreditadas para obtener esa certificación de calidad total. Bien, nos ayudó el compañero Lozano Moctezuma. Si nos ayuda ahora García Garrido. Sí, profesora. Gracias. El mejor seguimiento y control a fin de evitar... Termina, es que tengo un problema con... Que no me ha actualizado la diapositiva. A ver, permítanme. ¿Sí estamos en la de el mejor seguimiento y control a fin de evitar retrasos? Sí. Bien, mientras se actualiza, González Contreras Gonzalo, ¿logra ver la diapositiva? Sí, profesora. Bien, si nos ayuda, Gonzalo. Sí. El mejor seguimiento y control a fin de evitar retrasos, etcétera. Mejor planeación de actividades y los aspectos organizacionales necesarios que aseguren toda la operación del proyecto. Motivación adecuada y permanente del personal mediante la asignación de responsabilidades con esquemas de liderazgo y ejecución participativa. Bien, sí, recordemos que control como función administrativa es medir para corregir, con base obviamente en los objetivos planteados desde un inicio, ya sean generales, parciales o específicos. Bien, entre mejor planeadas estén las actividades y teniendo ya la solución a los posibles problemas que se nos pueden presentar, pues obviamente podemos hablar aquí de que durante la ejecución habrá menos pérdida de tiempo y mayor efectividad y productividad en todo lo que realicemos. La motivación adecuada. Existen 2 tipos de motivación, una interna, que es la que los lleva a ustedes a realizar cualquier tipo de acción, a lo mejor terminar la carrera, obtener un trabajo bien remunerado, poder comprar más bienes, mejorar la situación económica de la familia, pero bueno, también existen otro tipo de motivación dentro de los equipos de trabajo del proyecto. Y estas pueden ser como el reconocimiento.
Obviamente, cuando alguien hace bien las cosas, se hace un reconocimiento general ante sus demás compañeros. En otras ocasiones, a lo mejor en plan de trabajo se les da un bono económico, o bueno, si no se les da un bono económico, a lo mejor unos días de descanso adicionales a los que se tienen por ley. Entonces, también estas formas son motivaciones que pueden tener los equipos del proyecto. Bien, los estudios que derivan, los proyectos que derivan de estudios sectoriales. Bien, aquí están seccionados para poderlos estudiar, pero realmente todos tienen que ver unos con otros. Regularmente en todos los proyectos, como vimos, pues obviamente la acción administrativa del gobierno pues es sumamente importante para para cubrir las necesidades del Estado. El Estado finalmente somos todos los que componemos este país. En relación a la red de empresas, pues obviamente tenemos lo que son las universidades como creadores y formadores del capital humano que trabaja en toda la sociedad mexicana. Pero también existen proyectos como el que les había comentado, donde se vinculan las universidades con la sociedad directamente a través de algún programa, a lo mejor de la alcaldía o del municipio, del estado o incluso del gobierno. Estos se tienen a través de la Secretaría de Economía, pueden revisar incluso su página, también la Secretaría de Desarrollo Social e incluso la Secretaría de Hacienda pues tiene algún tipo de programa relacionado con los proyectos. Y bueno, también de esta manera están las organizaciones no gubernamentales que obviamente tienen la finalidad no propia de lucrar, sino más bien de dar el mayor beneficio a la población que tiene algún tipo de problema. Están el sector financiero, como les decía, no solamente los bancos, sino todas aquellas instituciones que pueden dar un crédito o un préstamo. Están, por ejemplo, las instituciones donde el Monte de Piedad, como ese tipo de instituciones. Y bueno, en el sector trabajo tenemos también la Secretaría de Trabajo que establece los reglamentos por los cuales nos podemos guiar para el cumplimiento o vigilancia de nuestros derechos como trabajadores. Es decir, por ejemplo, ningún trabajador debería laborar más de 8 horas diarias. De hecho, cuando a nosotros nos arman nuestros horarios, procuran de que no rebasemos las 8 horas diarias a quienes estamos en la mañana y en la tarde, porque obviamente se meterían en problemas e incluso pues los mismos trabajadores podríamos demandar, ya sea de manera directa o a través de los sindicatos. Igual, pues debemos de trabajar en condiciones de sanidad, de ahí de que se hayan implementado ahora con el COVID una serie de medidas. Al entrar, pues debemos de tomarnos la temperatura, tomar gel, traer puesto el cubrebocas. Al entrar en cada edificio, obviamente también hay otro despachador de gel, mantener la sana distancia. Esta actividad de que solo en el salón, en clases presenciales, debe de haber 15 personas y no más. Las demás deben de estar tomando clases a distancia. Entonces, todo esto, pues son las nuevas reglas de acuerdo a la contingencia de salud,
pero bueno, de alguna manera se institucionalizan. Bien, en el sector industrial, pues obviamente hay cámaras que regulan, controlan o supervisan las acciones que hacen cada uno de ellos. Y bien, hay otra forma de sectorización de la población. En los estudios de mercado, regularmente para poder hacer el análisis cualitativo, pues tenemos la división entre clase alta, clase media y clase baja. Obviamente en las encuestas no preguntamos directamente, ¿perteneces a clase alta, media o baja? Porque la gente se puede sentir agredida. Pero si a lo mejor preguntamos en qué zona vives o en qué delegación o en qué, perdón, delegación ya no, en qué alcaldía o en qué colonia, y con base en eso podemos ubicarlo en algún tipo de sector. Ahora también existen lo que son subdivisiones, la clase alta, alta, alta media, alta baja, y así también la media y la baja, aunque en la Secretaría de Desarrollo Social también se maneja otro nivel que es el de extrema pobreza, donde obviamente son las personas que no tienen absolutamente ningún bien y ahí se pueden poner, por ejemplo, a las personas que viven en la calle, que no tienen ningún tipo de educación. Y bueno, en este caso ya no solamente son analfabetas quienes no saben leer o escribir, sino también aquellos que no manejan las nuevas tecnologías, las nuevas comunicaciones. Entonces aquí se agranda de alguna manera aún más la brecha que le llaman digital entre los conocimientos que tienen unas personas y los que tienen otras. Bien, en los proyectos pues ya habíamos visto que pueden ser a través del técnico, el administrativo, el institucional y demás. Y con respecto al desarrollo social y humano, pues se puede hablar a través de la producción o de la asistencia que se tenga a cada una de las personas que conforman la comunidad o en general de la sociedad. Recordemos que la producción en cualquier empresa se basa según en la oferta y la demanda. Obviamente, si se exporta, pues la producción debe de ser aún mayor para cubrir no solamente el mercado interno, sino también el mercado externo. Bien, los proyectos sociales regularmente son administrados por el gobierno y el objetivo es satisfacer las necesidades de la comunidad, estado o región. Obviamente se manejan elementos económicos porque existe un presupuesto que da obviamente el Poder Ejecutivo. Ustedes han escuchado en las sesiones del Congreso que obviamente se dan partidas presupuestarias para cada una de las secciones de la sociedad. Y esto se hace con base en el Producto Interno Bruto, es decir, todo lo que se produce durante un año en el país. De ahí que sea importante, pues, cuando vemos en las noticias que hubo un crecimiento a lo mejor del 1, 2, 3 o 4% en el Producto Interno Bruto, o que al contrario hubo un déficit, que son pérdidas. También hay proyectos que hacen las organizaciones no gubernamentales, donde la evaluación se hace con relación a los beneficios y costos indirectos e intangibles a largo plazo, así como la cantidad de individuos afectados. Y como les decía, este tipo de organizaciones no gubernamentales regularmente atienden situaciones a la mejor de salud o situaciones culturales, incluso también
de tipo social, de tipo educativo y demás. Y bueno, finalmente los proyectos que son de tipo privado o que tienen fines de lucro, cuyo objetivo es la rentabilidad atractiva y la evaluación, se realiza a partir de criterios relacionados con precios de mercado. Es decir, aquí estamos hablando de beneficios y costos directos. Y como les había comentado, pues se crean fundaciones. Bien, el ciclo de vida de un proyecto. Algunos autores manejan 4 etapas, pero hay autores que manejan hasta 5 etapas. La primera etapa, que es la que ustedes están realizando, es en identificar una necesidad. La etapa 2, que es desarrollar una solución o propuesta. La 3 ya es la ejecución o realizar el proyecto. Y finalmente la 4 corresponde a terminar el proyecto. Y la etapa número 5, que algunos autores manejan, corresponde a la evaluación general que se hace del proyecto por parte del equipo de trabajo, para saber si el proyecto realmente fue exitoso o no. Y bueno, ver o hacer un análisis acerca de qué se debe hacer o no hacer en un próximo proyecto. Bien, en su apunte del día de hoy deberán hacer un gráfico que represente el ciclo de vida de un proyecto. Voy a dejar de presentar para poner la cámara. Y bueno, si la compañera después me hace favor de tomarle foto al pizarrón y enviárselo a los compañeros. Bueno, para que no se pierda la explicación. Bien, entonces aquí tenemos dos líneas. La línea de abajo podemos representarla como tiempo. Y la línea que va hacia arriba como el esfuerzo. Aplicado. Comenzamos desde un esfuerzo y tiempo cero. Vamos a ir realizando cada una de las actividades. Llegamos a un punto de clímax y luego comienza a bajar el esfuerzo, pero seguimos avanzando en el tiempo. De acuerdo a las etapas, pues obviamente aquí podríamos poner la etapa 1. Más o menos aquí la etapa 2. La etapa 3, que es ya la realización. Y como les decía, aquí vendría a ser lo que es la etapa 4. La etapa 5, una vez que está terminada la etapa 4, quedamos que es a través del equipo de trabajo y sería la evaluación general. Y es el equipo de trabajo. Bien, en este punto de clímax podemos decir que a lo mejor ya el 80% de la realización ya está terminada. Y es por eso que el esfuerzo comienza a bajar. Pero el tiempo sigue avanzando.
Aquí tenemos lo que es el tiempo de inicio a fin. Pero bueno, ¿qué pasa si nos extendemos más del tiempo planeado? Pues ya son pérdidas para nosotros. Pero si terminamos antes el proyecto, vamos a decir que lo terminemos antes, todo esto vendría a ser para nosotros una ganancia. Economizamos tiempo, cumplimos con los mismos estándares de calidad y todo esto ya es de nosotros. Y sin embargo, si nos extendemos, ya sería una pérdida en el proyecto. ¿Te apago la luz? Para que no se vea tan intenso. Sí. Bien, gracias. Entonces, esta sería una representación de la gráfica. En un momento la compañera ya lo va a subir. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profesor. No, profesor. Bien, gracias. Y bueno, recordando que igual que el ciclo de vida de todo proyecto, como tiene un inicio y un fin, puede ser que al terminar un proyecto nazca la necesidad de hacer otro proyecto que lo continúe, o incluso que se mejore el proyecto que ya está terminado. Alguna vez en titulación llegó un alumno, un egresado, que estaba haciendo todo lo de línea para televisión por cable en Tijuana. Pero esto era antes de que entráramos ya a la etapa digital. Entonces estaba aprovechando lo que eran los postes de la luz para, obviamente, hacer su cableado para la televisión. Entonces yo le decía que una vez que terminara ya ese proyecto, pues tenía que empezar a ver la posibilidad pues de que ya no iba a ser la televisión análoga, sino que iba a ser una televisión digital. Entonces que ya empezara a pensar en ese tipo de proyecto, porque obviamente el tiempo ya lo estaba alcanzando y ya lo estaba rebasando. Después, pues ya ven que a nivel no solamente nacional, sino internacional, se hizo la digitalización de la televisión. Y recordemos que todo lo que es el espacio aéreo, pues pertenece a el Estado, es decir, nos pertenece a todos. Y que obviamente esta digitalización pues la tenía que realizar a través del gobierno en turno, si no mal recuerdo fue en el de Peña Nieto, que implicó obviamente comprar otro tipo de aparatos, otro tipo de antenas para poder seguir teniendo tanto televisión abierta como de cable. Entonces vean cómo un proyecto finalmente termina y puede comenzar uno nuevo.
¿Dudas o preguntas? No, profesor. Bien, gracias. En muchas ocasiones también me han entregado tesinas que recuperan parte de la investigación de otros de sus compañeros que tuvieron en semestres o años pasados. Y obviamente yo siempre les pregunto, bueno, ¿está retomando la investigación de otros compañeros? Pero ¿cuál es tu aporte? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿O cuál es la diferencia? Y esa también puede ser una buena opción para un proyecto. Bueno, ellos se quedaron hasta cierto punto, pero como ya ha avanzado la tecnología, ya han avanzado las comunicaciones, pues bueno, yo lo voy a continuar. Y bueno, eso también es válido. Lo que no es válido es obviamente plagiarse el trabajo de otras personas y no darles el crédito. Porque igual me ha tocado que, como ya llevo muchos años dando esta materia y revisando muchas tesis, pues sí, de repente le digo, pues es que esto es lo mismo que me entregaron hace un año o hace 2 años. Entonces, pues ahí no hay ningún tipo de innovación. Entonces no me están dando algo realmente propio o nuevo. Bien, en la etapa número 2 se habló de SDP o solicitud de propuesta. Esta la elabora el cliente con fines de que nosotros entendamos mejor el problema, pero también es un documento que nos puede ayudar en el sentido de que sepamos bien qué es lo que quiere el cliente y qué es lo que le vamos a dar al cliente. Si nos ayuda a leer Moreno Morales. ¿Sí puedes ver la diapositiva? Es que sí anda fallando mucho el internet. Sí, está fallando mucho. No sé, Sí. Bien, el compañero Moreno no se encuentra. Vamos entonces con Rodríguez Salazar. Sí, profesora. Solicitud de respuesta SDP. El propósito de preparar una solicitud de propuesta es exponer en forma amplia y detallada lo que se requiere desde el punto de vista del cliente para resolver la necesidad identificada. Una buena SDP permite a los contratistas o al equipo de proyecto comprender qué espera el cliente, de modo que pueda elaborar una propuesta bien preparada. Bien, entonces cuando sale una licitación, pues obviamente ellos deben. Y bueno, ¿qué es lo que contiene esta solicitud de propuesta? Pues lo que es la descripción del trabajo. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cómo se quiere? ¿Para qué se quiere? También viene lo que son los requisitos del cliente.
especificaciones de entrega, así como en el caso de ustedes, bueno, se especificó que la primera entrega era un cuestionario y que debía de ser a través de la plataforma. La segunda entrega era el currículum para conocer más acerca de ustedes y de su experiencia. Y bueno, la tercera entrega pues fue una propuesta de proyecto. Y bueno, a partir del lunes pues comenzarán a hacer una presentación previa de sus proyectos. También debe venir un apartado donde estén relacionados, una relación, un listado, donde se mencionen los artículos suministrados por el cliente. Esto porque son los documentos que nos va a dar el cliente y que en determinado momento los vamos a regresar. Puede ser que nos den información confidencial o información sumamente sensible, como es en el caso de dinero. Les comentaba que, bueno, si me dicen, yo tengo una producción de 10,000 productos al día, no es lo mismo que me digan, bueno, vendemos a tanto el producto y mensualmente obtenemos tanto dinero de ganancia o de excedente, porque ya es información sumamente sensible. Entonces, si me dan su logotipo para que yo pueda reproducirlo, si me dan información acerca de la historia de la empresa, entonces todo eso debe de estar en una relación y una vez que lo termine de ocupar, se lo voy a regresar. Y obviamente, bajo cotejo, le digo, yo recibí esto y ahora estoy entregando esto. Expresar las aprobaciones que requiere el cliente. A lo mejor el cliente dice, antes de que empieces a construir o a manipular X producto, necesito que me avises. O quiero estar yo presente. O si vas a hacer un video, yo quiero seleccionar a las modelos o a los locutores que van a salir en ese video. Entonces, hay cuestiones que obviamente no podemos avanzar hasta que no las apruebe el cliente. El contrato puede ser a precio fijo o por tiempos y materiales. Esto dependiendo del tamaño del proyecto. Hay proyectos pequeños, pueden ser proyectos a mediano plazo o pueden ser proyectos a largo plazo. Y aquí hay que considerar un método de evaluación económica para prever cuánto pueden subir las materias primas que estamos utilizando. Por ejemplo, en el caso de la construcción, todos sabemos que cada año sube el precio de las varillas, el cemento, el pegazulejo. Entonces, si yo me voy a tardar 2 o 3 años en la construcción, pues debo de prever estos aumentos de precios. Igual se pueden incrementar, como ha estado pasando, los sueldos. Y los sueldos obviamente suben con base en el mínimo que se le paga a cada una de las personas. Expresar las condiciones de pago. Bien, hay ocasiones que el pago viene hasta que se termine el proyecto. Y esto se especifica en el contrato. En otras ocasiones a lo mejor te dan un adelanto y conforme vayas avanzando te van depositando o dando el dinero restante hasta cubrir el 100%. Ustedes, por ejemplo, han visto que en algunos casos hay trabajadores que le dicen, bueno, deme un tanto por ciento de adelanto para comprar los materiales. Y bueno, ahí si no se firma algún tipo de documento, pues uno corre el riesgo de que ni le hagan el trabajo y se vayan con el adelanto, o que a lo mejor no compren los buenos materiales de calidad que sean resistentes y que el producto que les hagan pues no les satisfaga sus necesidades.
Entonces esto sí se establece a través de un contrato. Y también en el contrato se puede especificar, por ejemplo, que en caso de incumplimiento, pues a lo mejor nosotros tengamos que pagar un tanto por ciento. Así sucede, si habrán visto en las noticias, en el caso de Pemex. Pemex a lo mejor a cada refinería que trabaja para ellos, están mediante un contrato estableciendo cuánto gas y cuánto petróleo a lo mejor van a entregar ellos. Y si ellos no lo hacen en tiempo y forma, pues obviamente tienen que pagar ellos un 5 o hasta un 10% por las pérdidas que generaron a sus clientes. Determinar el programa requerido para la terminación del proyecto. Obviamente tenemos un programa de inicio a fin, pero en este se establece a lo mejor en el diagrama de Gantt con precisión quién es el responsable, qué actividades se van a hacer, en cuánto tiempo y qué recursos se van a utilizar. Y este se conecta con el siguiente punto que a lo mejor nos solicitan un determinado formato. En el caso de nosotros, como vemos, Microsoft Project, pues obviamente ese es el formato y no se puede utilizar a lo mejor el que entreguen una página de Excel, ¿no? Porque el formato pues obviamente ya está puesto. Señalar las fechas de vencimiento para la presentación. Obviamente pueden haber varias presentaciones de acuerdo a los avances del proyecto, pero bueno, siempre habrá una presentación final una vez que se haya concluido el mismo. Quizá incluya los criterios de evaluación. En este caso, bueno, ¿por qué se les pide en la propuesta de proyecto los currículums? Pues obviamente para ver esta experiencia que tienen. Además de los conocimientos, además de en qué empresas han trabajado, si estas empresas son reconocidas o no, si los proyectos que han realizado son exitosos o no. Entonces la experiencia puede ser un criterio de evaluación. Otro punto pues puede ser la programación, otro la calidad del producto o servicio que se está proponiendo y uno final a lo mejor el precio que se da. Puede ser que dentro de la licitación varias propuestas nos digan, yo te doy la misma calidad que otro proyecto, pero lo hago en menos tiempo. O yo lo hago en menos tiempo y te doy un menor precio. Entonces, obviamente, también puede ser un criterio de evaluación. Y, bueno, finalmente, solamente en casos raros, se señalan los fondos que se tienen disponibles para gastar en el proyecto. Regularmente esta información pues se le da nada más a la propuesta de proyecto ganadora que participó en la licitación. Ahora, siempre habrá elementos que podamos definir para saber si entramos a una licitación o no. Y bueno, aquí tenemos algunos factores como es la competencia. Si a mí me dicen, haz un video, bueno, pues sí lo puedo hacer. Pero si mi competencia a lo mejor es Televisa o TV Azteca, pues obviamente la competencia es muy alta, ¿no? Y a lo mejor me tengo que esforzar más para estar al mismo nivel que esas grandes empresas que tienen muchísimos recursos. El riesgo. Bien, puede ser que entre yo a licitar y bueno, si quedo bien, aunque no gane, pues obviamente va a ser una referencia para licitar en otros proyectos, digo, en otras licitaciones. Pero a lo mejor si quedo mal, si entro a la licitación y entrego una propuesta a lo mejor un tanto mediocre, pues obviamente eso no va a acrecentar mi fama, sino al contrario,
¿no? Entonces el nivel de riesgo también se debe de medir. ¿Es consistente con nuestra misión? Bien, si me encargan un video como soy comunicóloga, pues iba con la misión a lo que yo me dedico. Pero si a lo mejor me dejan hacer un proyecto de electrónica, pues yo no soy ingeniero, no va con mi misión, entonces pues de antemano mejor no acepto entrar a hacer una propuesta. 4. Oportunidad para ampliar nuestras posibilidades. Bien, en este sentido, a lo mejor como yo me especializo en radio, el ampliar la posibilidad es que también vean que yo puedo hacer no solamente radio, sino también televisión, cine, o hacer proyectos en internet, que en sí ya es un nuevo medio de comunicación. Entonces sí es ampliar nuestras posibilidades. Reputación con el cliente. Bien, si hacemos, como les decía, un buen trabajo, puede ser que ese mismo cliente nos dé otros proyectos o nos recomiende con otras empresas. Y al contrario, si no hacemos un buen trabajo, lo más seguro es que se cierren esas oportunidades o esas puertas para nosotros. Disponibilidad de fondos. Hay ocasiones que, como les digo, no les dan a lo mejor un adelanto, entonces al principio pues tenemos que ver si nuestra empresa o si nosotros tenemos la oportunidad de tener dinero para iniciar el proyecto y que después ya, cuando nos vayan pagando, pues obviamente cubrir ese faltante de nuestros fondos. Y bueno, no solamente existen recursos económicos, también hay que ver si tenemos los recursos humanos suficientes para hacer una buena propuesta, si tenemos el tiempo para hacerla o si existen los factores o los documentos para poder hacer una buena propuesta. En alguna ocasión yo estaba en un programa dentro de la escuela y bueno, le dijeron al director que hiciéramos, que utilizáramos una página web creada para estar en contacto con los alumnos que entraban no en agosto, sino que entraban en enero. La página, pues obviamente nunca funcionó. No sé quién la haría. Obviamente fue alguien de área central. Pero bueno, yo en aquella ocasión le dije al director claramente que este proyecto ya lo habían hecho en otros años y había fracasado por X situaciones que no sabíamos, pero había fracasado. Y bueno, ya cuando lo aceptó ese proyecto el director, pues nos dimos cuenta por qué. Bueno, entonces, nos iban a dar acceso a una página web que, como les digo, nunca funcionó. 2. Ese trabajo era adicional, encima de que teníamos que dar clases y hacer lo que corresponde al programa, era adicional, o sea, era una sobrecarga de trabajo y no era pagado para nosotros. De todos los maestros que participaron en ese proyecto, la única comunicóloga era yo. Los demás pues eran ingenieros, saben acerca de ingeniería, pero obviamente no sabían acerca de redacción de guiones para radio, televisión o para podcast. Entonces, pues la verdad no teníamos absolutamente ningún recurso en cuál basarnos para hacer un proyecto de calidad. Y bueno, lo que me dijo el director en aquella ocasión fue, pues haga lo que pueda, maestra. Le digo, bueno, entonces si no puedo hacer nada, no lo hago. Y se me quedó viendo como diciendo, digo, mire, si alguno de mis alumnos me llega con una propuesta así como la que usted me está diciendo,
donde no tenemos absoluta certeza de nada, donde el riesgo es mucho, porque si no hacemos bien las cosas, a pesar de que no nos dan los recursos, nos van a pedir resultados, pues obviamente vamos a quedar mal. Hagamos o no hagamos, pues vamos a quedar mal. Y bueno, casi me obligaron a participar en el proyecto. Finalmente participé en el proyecto con mucho gusto porque es a lo que yo me dedico en materia de comunicación. Y pero bueno, los reclamos de Zacatenco fueron muy fuertes, de que no habían tenido resultados a lo mejor que ellos esperaban. Y la situación también fue de que ninguna escuela, salvo nosotros, nos atrevimos a aceptar ese proyecto. Entonces, imagínense, de la valentía de hacer un proyecto sin recursos y encima regañados, ¿no? Pero bueno, siempre hay que saber que de toda experiencia pues hay un aprendizaje. Yo supongo que el director en aquel entonces pues aprendió a decir en ocasiones que no se puede o que no lo vamos a hacer si no nos dan los recursos, ¿no? Pero bueno, esa fue una anécdota. No les digo quién era el director porque es un maestro de computación. Entonces, él me va a recordar yo creo que para toda su vida, porque se lo advertí, pues no me hizo caso, pero bueno. Finalmente, pues hacer un análisis de cuáles son las ventajas de participar en un proyecto y cuáles son nuestros puntos débiles. Obviamente las ventajas siempre deben de ser mayores a las desventajas. Entonces, si tenemos un 80 y un 20, pues sí, lo hacemos y nos arriesgamos. Pero si ya tenemos un 50 y 50, pues a lo mejor lo pienso. Y si al contrario, si es un 20 de ventaja y un 80 de desventaja, pues mejor ni nos arriesgamos, ¿no? Por esta parte del prestigio, pues que de alguna manera también debemos de cuidar, ¿no? Y bueno, teniendo el antecedente de los puntos que les dije, pues aún más, ¿no? Sobre todo en cuestiones políticas donde se promete mucho, pero en ocasiones no se da nada, pues siempre hay que tener cuidado. Y bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy. No sé si tengan dudas o preguntas. No, profesor, todo bien. ¿No? Bien. La compañera Perla que está aquí presente, ¿no? Bueno, el material igual lo pueden revisar, está en la sección de archivos. Si alguien si alguien faltó de pasar lista, si gustan alzar la mano. Bien, estoy viendo al compañero Ibarra Ovea. ¿Tiene alguna duda o pregunta? No, profesora. Ah, ok. Entonces voy con Rodríguez Andrés. A ver, eres Rodríguez Allende, ¿verdad? Bien, ya te anoté. ¿Alguien más? ¿De nada? Yo, profesora Torres Hernández. Bien, Torres Hernández, ¿alguien más? Bien, entonces les recuerdo que deben de dejar perfectamente bien redactado su objetivo e incluir lo que son sus fuentes de información. Recuerden también investigar acerca de los autores de los textos que seleccionaron. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.
Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Buenas noches, buen fin de semana. Igualmente, profesora. Sí, Andrés, ¿te escucho? Sí, bibliografía, hemerografía. Y les había pedido de 5 a 10, o sea, mínimo 5, máximo 10. Sí, y también averiguar un poco acerca de los autores. Ujú. Bien, de nada, nos vemos, hasta luego. Buenas noches.